Muy buenas traders, bienvenidos a un nuevo Market Vision de CFDs desde trilogyvalue.com. Os saludo en una semana en la cual vamos a iniciar este lunes 13 de julio y que va a comprender hasta el viernes 17 de julio. Vamos a ver una serie de activos muy interesantes y esta vez vamos a combinar también el mercado de índices con el mercado de divisas. Empezamos por el mercado de índices, dado que la pasada semana nos habíamos planteado un escenario bajista que efectivamente el mercado así reaccionó. De hecho, tenemos aquí el movimiento de la pasada semana, un movimiento en el cual, como podemos ver, toda esta semana el movimiento fue bajista a pesar de que el viernes tuviéramos una subida, pero eso obviamente no cambió para nada la estructura que nos estamos planteando de debilidad alcista y de fortaleza bajista. Si mantenemos los patrones que habíamos analizado durante la pasada semana, vemos aquí que siguen cumpliéndose perfectamente el patrón de máximos y de mínimos. Aquí lo tenemos, que tenemos aquí planteado, donde, como podemos apreciar, ¿vale?, la zona se sigue comportando perfectamente. Además, esta directriz bajista de máximos ya decrecientes, estamos en una nueva jornada donde también, y obviamente tenemos aquí otra vez el patrón, la media de 200 sesiones nos sigue ayudando ahora como refuerzo. Es decir, esta media nos está reforzando mucho más esta situación para posicionamientos cortos, ¿vale?, que en vez de esta, ¿vale? En vez de esta, porque aquí daros cuenta que teníamos una media por encima de cero, es decir, esto no nos reforzaba la media como una zona de soporte. Sin embargo, aquí sí que nos refuerza la media de 200 al tener pendiente negativa, nos refuerza posicionamiento bajista o zonas de entrada en cortos, ahí de las manos fuertes, como queréis decirlo. Y por otro lado también tenemos la directriz bajista, es una directriz interna. Recordemos que las directrices internas, ¿vale?, son aquellas que cogen máximos y mínimos no absolutos sino relativos, ¿vale? Los absolutos debemos de tener en cuenta que en todo caso, por ejemplo, podrían ser estos, ¿vale? Aquellos que realmente no hay por encima o por debajo. Luego, por otro lado, no nos olvidemos que la zona que había actuado como soporte el pasado verano, en el verano del 2019, que es esta zona, la zona de los 3.250, zona de los 3.300, es la zona que efectivamente también actuó aquí en un primer momento como primer freno ante el crack del 2020. Recordemos que era del 20 de febrero al 20 de marzo, movimiento de freno en esta zona, rebota, pero obviamente la presión vendedora era tan fuerte que el movimiento posterior, ahí lo tenemos, fue extraordinariamente potente. Por esa razón, ¿vale?, ahora mismo la zona actual nos refuerza enormemente a que esto está actuando como niveles de resistencia importantes. La media de 200 nos apoya el movimiento, la directriz bajista nos apoya el movimiento, y esta situación técnica obviamente nos da un movimiento bajista bastante notable. Por tanto, nosotros seguimos manteniendo esa predisposición bajista, y aquí como objetivos debemos de tener en cuenta que el objetivo de entre el máximo y el mínimo logrado lo seguimos manteniendo este rango, ¿vale?, aproximadamente la zona del 2850. Ahí lo tenemos, 2840, 2830, más o menos es el objetivo limpio al que se puede dirigir el Eurostock 50, de una manera además bastante potente en este aspecto. Por tanto, esta situación técnica la mantenemos con interesantes zonas para buscar cortos. Y en lo que respecta al K40 de París, habíamos buscado cortos la pasada semana, cortos que efectivamente desde los niveles de resistencia que teníamos aquí la pasada semana no ha cambiado nada la situación, absolutamente nada, puesto que el movimiento técnico había sido del pasado lunes de apertura al alza para posteriormente ir a buscar prácticamente los mínimos de hace 2 semanas. La situación técnica no ha cambiado, ¿vale? Seguimos manteniendo la predisposición bajista, seguimos esperando que el K40 de París teste
la zona de los 4.700 puntos, que habían sido los mínimos del mes de junio, del pasado mes, y como podemos ver no ha cambiado en absoluto la situación. Ahora mismo, obviamente, los que no habían entrado en la zona que habíamos comentado la pasada semana, no es muy aconsejable la entrada debido a que estamos, como podéis apreciar aquí, un poco alejados, ¿vale? En torno a unos 70 puntos, un 1,5% del precio por encima, perdón, por debajo del punto de entrada óptimo, y la situación técnica nos viene a decir, claro, que el objetivo a la zona del 4.700, 4.750 es más o menos la zona objetivo, como primer objetivo de caída en el K40 de París. Esto es la situación del K40 de París, y en el caso del IBEX 35, que también nos habíamos planteado un escenario, un movimiento bajista, podemos apreciar aquí de una manera bastante clara, por cierto, la situación técnica en la que nos encontramos. La situación técnica en la que nos encontramos era de que la pasada semana ya hemos comentado, destacado, una posición corta en la zona de los 7.500 en el IBEX 35 con un objetivo primario, ¿vale? La zona de los 7.000, 7.050. En la semana la verdad no fue mal, es decir, en la apertura fueron estos niveles en la zona de los 7.500 comentados, y el mercado se viene abajo unos 390, casi 400 puntos, llegando incluso a perder momentáneamente a la zona de los 7.200. Por tanto, el escenario fue a nuestro favor, estamos en un escenario de debilidad. Sin embargo, obviamente comentamos que para poder llegar al segundo objetivo, a la zona de los 6.500 puntos, que en definitiva es el objetivo clave del movimiento, el precio debe de perder los mínimos del pasado mes, ¿vale? Los mínimos de junio, que se encuentran en ese nivel que os estoy comentando y que queda además muy detallado en estos niveles, en los 7.000, 7.050. Mientras el precio no pierda este nivel, se encuentra en una zona de rango lateral bajista, una zona aleatoria que nuestra entrada en la zona de los 7.500 no ha cambiado en absoluto, pero el movimiento secuencial a la baja, ¿vale? Nos viene a advertir que en el caso de perderse la zona de los 7.000, ahí sí que podríamos volver incluso a arrancar una nueva entrada corta con un objetivo en la zona de los 6.500. Mientras el precio del IBEX 35 se quede en este rango lateral, ¿vale? La única entrada posible es la que habíamos advertido la pasada semana, que obviamente reforzamos muy bien, de que la zona de los 7.500, 7.550 aproximadamente, ese rango, como sabéis, siempre trabajamos los rangos, esta es la zona de cortos. Todo lo que sea 7.200, 7.300, 7.100 no es zona ni de largos ni de cortos. Bien, en lo que respecta a la situación del mercado de divisas, en lo que respecta a la libra dólar, dólar franco suizo, hay que tener en cuenta que la libra dólar está en una situación técnica para esta semana, la semana que se inicia mañana mismo, lunes 13 de julio, muy interesante, porque si analizamos la situación de los máximos y mínimos del año 2020, analizando aquí la situación de los máximos decrecientes, podemos ver aquí una situación técnica increíble, bastante interesante, en donde la libra dólar está respetando perfectamente este nivel. Y fijaros bien qué situación técnica tenemos en libra dólar, qué situación técnica maravillosa tenemos en libra dólar en este nivel, en el cual tenemos la media de 200, tenemos la directriz bajista tercer toque, se cumple perfectamente, aquí lo tenemos, ¿vale? Un movimiento además muy importante que hemos aprovechado, 450 puntos, pero es que ahora mismo volvemos a tener aquí un movimiento altamente interesante, siendo como primer objetivo los anteriores mínimos. Estamos hablando aquí de un objetivo de 400 puntos. Aquí normalmente ya solo el primer objetivo de 400 puntos de caída, trabajando un time frame diario, y el ratio obviamente aproximadamente por el método Chang y tal como detallamos ya de forma mucho más detallada en la pirámide de formación de todos nuestros traders de Trilogy, es el ratio 4:1. El 4:1 quiere decir obviamente que nosotros vamos a arriesgar €1 por cada potencial de 4 euros de beneficio que vamos a intentar conseguir en gráfico diario, ¿vale? En esta temporada diaria.
¿Por qué es esto? Bueno, pues porque establecemos que en gráfico diario tenemos una aleatoriedad bastante menor que si estuviéramos trabajando gráficos de 1 hora o gráficos de 30 minutos, y de esta manera podemos trabajar ratios muy a nuestro favor, y cuanto más corto plazo nos vayamos en las temporalidades, iremos gráfico de 4 horas ratio 3:1, gráfico de 1 hora 30 minutos gráfico de 2:1, ¿vale? Y donde en gráficos de 5 minutos pues prácticamente tenemos que trabajar ratio de 1 a 1,5. Es decir, que por cada 10 euros aquí que me juego es con potencial de buscar 15. Sin embargo, esos 10 euros que puedo estar jugando igual en gráfico diario es para un potencial de 40. Obviamente esto nos refuerza enormemente todos los movimientos. De tal manera que en esta zona, aquí en movimientos de 400 puntos, 410 puntos, pues nos puede dar un stop loss inicial en torno a 100, ¿vale? Movimiento, como sabemos luego, el tema al recordar que el Market Vision es un tema de análisis, ¿vale? El tema de la operativa correcta, las reentradas, la gestión monetaria, todo ello queda detallado, como os digo, en la pirámide formativa, en toda la pirámide formativa, para entender correlaciones mercado forex o de gestión monetaria, lotaje adecuado, que es lo que hace que ese tipo de informes acaben siendo, ¿vale?, oro puro directamente, que es aquel trader que lo lleva a un sistema de trading y lo mete dentro de muchas operaciones. Obviamente, y una operación correcta, estadísticamente preparada, con una gestión monetaria adecuada, con un lotaje adecuado a la cuenta y con una planificación de trading a 3, 6, 12 meses, es lo que hace o convierte un trader ganador. Nada tiene que ver lo que la mayor parte de los traders que no son rentables, que no son ganadores, creen, detallando de que el trader es ganador o no en función de la efectividad de la operativa. Eso es mentira, porque la efectividad de la operativa es simplemente ver si el inicio de la operación va a tu favor o en tu contra, pero el cómo lo gestiones, la temporalidad, el hecho de que si existe una falsa salida en barridos, puedas hacer una reentrada, no puedes hacer una reentrada, te compense filtrar esta entrada, porque hay entradas técnicas que por análisis técnico nos convencen porque técnicamente son para entrar, pero como vemos en la pirámide de Trilogy, el tema de correlaciones, ahí técnicamente es para entrar, pero por correlaciones de divisas debemos de descartar ciertas operaciones que el análisis técnico nos está diciendo que compremos o que vendamos, y que, sin embargo, como se explica en el método Chang, son operaciones que no hay que operar. No hay que operar porque tenemos a nivel de correlaciones otra serie de factores que no aparecen directamente en el gráfico, pero que sí existen analizándolo, como vemos en el nivel del Master Trader profesional, el qué operaciones hay que hacer filtro. Operaciones que hacemos filtro son aquellas en las cuales la estadística no es 70-30 a nuestro favor, aunque, como os digo, a pesar de ello, el análisis técnico nos esté diciendo que así es. Entonces, ese filtro de operaciones nos hace cada vez, obviamente, imponer una estadística a una ventaja máxima para nosotros. Por tanto, primer objetivo en la libra dólar, aquí lo tenemos, los mínimos de los últimos mínimos, ¿vale? Sería la zona aproximadamente del 1,22,5. Y por otro lado, el movimiento técnico que lleva la libra dólar desde el mínimo al máximo, muy similar a este movimiento, muy similar a la situación técnica que se encuentran los índices. Los índices se encuentran en una situación técnica muy similar a la que os estoy detallando en estos momentos. Por tanto, la situación o correlación que estamos analizando en Trilogy Value de la libra dólar con los índices es magistral, y esto obviamente nos está dando una ventaja enorme a nuestros traders para que puedan aquí aprovechar este gran movimiento. Y luego, como os digo, la situación técnica nos lleva a que el segundo objetivo en la libra dólar, ya a nivel muy profesional obviamente en esto que estamos detallando, sea la zona del 1,21-24. ¿Vale? Objetivo del 50% de Fibonacci de toda la subida previa, y esto lo podemos trasladar, este movimiento de correlación lo podemos trasladar a operativas del Eurostock 50. ¿Vale? De esta manera, la operativa del Eurostock 50, como hemos detallado previamente, va a tener una correlación bastante similar al comportamiento en el mercado Forex que tiene la libra dólar, que a su vez, como veremos a lo largo de este Market Vision de CFDs, veremos ahora la operativa en dólar franco suizo, veremos con correlación inversa, veremos ahora la operativa en euro dólar con correlación directa, y todo esto nos va a hacer una armonía en el trading que vamos a entender el movimiento perfecto que se está preparando en el mercado.
¿vale? Esto obviamente es la diferencia abismal que marca a un trader novato, a un trader que algunas veces gana, otras pierde, y a un master trader profesional, que entiende perfectamente la armonía del mercado, entiende los flujos de capitales que están ocurriendo en el mercado Forex, en euro-dólar, libra-dólar, dólar franco suizo, euro-yen, y sabe qué respaldo tiene esto al mercado de índices. El mercado de Eurostoxx y DAX por un lado, el mercado del SP500 y el Dow en el mercado americano, y luego qué tiene que ver todo ello si hablamos de un ratio put-call como indicador de sentimiento contrario, qué tiene que ver si hablamos de un indicador como el índice VIX, que como sabéis recoge la volatilidad de las opciones call y put del mini SP500 de Chicago. Y todo ello lo vamos uniendo una tras otra, como hacemos en la pirámide, y obviamente esto lo que hace, y lo que explico en mi método, es que un trader acabe viendo el mercado de una manera absolutamente, y como explico en el símil musical, como un director de orquesta. Un director de orquesta no puede entender simplemente, por ejemplo, un violín o un contrabajo, ¿vale? Incluso esos son simplemente instrumentos de cuerda, como si fueran índices bursátiles. Porque por el otro lado, el director de orquesta tiene que entender cuando entra un clarinete, cuando entra un oboe, directamente. ¿Para qué? Y dentro de esos instrumentos individualmente, como pueden ser activos como la libra dólar o el euro dólar, pero individualmente son simplemente activos o instrumentos, pero en su conjunto componen los instrumentos de viento. Y la idea es entender cuándo los instrumentos de viento con los instrumentos de cuerda se armonizan. Porque si entendemos cómo armonizar unos con otros, también podemos llegar a entender, por ejemplo, por qué las materias primas también interfieren unas en otras. Materias primas como el oro, la plata, petróleo West Texas, petróleo Brent. Y esto, y siguiendo el símil de la orquesta, bien nos vendría a decir que es la percusión, los timbales, el tambor, todo lo que queda en los platillos, todo ello, ¿vale? Crean la percusión. De tal manera que si vamos uniendo materias primas como si fueran los instrumentos de percusión, mercado de índices como si fuera el mercado aquí de instrumentos de viento, en instrumentos de cuerda, en el mercado Forex, ¿qué llegamos a tener aquí? Una orquesta sinfónica a la vez. ¿Vale? Y ahí creamos arte musical y en los mercados creamos el arte de la especulación. ¿Vale? Creamos el arte de la especulación de entender que todo el mercado está interconectado, que un movimiento en el eurodólar, un movimiento en la libra dólar, como por ejemplo puede ser este, ¿vale? Potencialmente bajista, por lo que digo técnicamente, tiene que estar armonizado para llegar a entender que el dólar franco suizo es probable que tenga que estar por correlación inversa en una zona de soporte. Y si el dólar franco suizo efectivamente está en una zona de soporte, entonces entiendo que por correlación inversa, ante bajadas de la libra dólar, que me está dando un potencial, yo ahora aquí voy a ver detallado cómo efectivamente el dólar franco suizo me tiene que estar en una zona de soporte perfectamente establecido, como tenemos aquí, y yo puedo empezar aquí a organizar una situación técnica interesante. Una situación técnica interesante donde pueda ver que hay una situación, una zona donde el dólar franco suizo me puede estar dando una zona de compra, la libra dólar me puede estar dando una zona de venta, pero por otro lado también el euro dólar en la situación que se encuentra por correlación directa con libra dólar, es decir, que va en la misma dirección que la libra dólar, pero va en una dirección contraria al dólar franco suizo, yo sé que si analizo libra dólar y me da cortos y analizo dólar franco suizo y me da largos, entiendo por tanto, si uno llega a master trader profesional en nuestro nivel de pirámide, va a entender que en euro dólar tiene que buscar cortos, ¿vale? Pero en ese movimiento de entrada corto y uniendo aquí la zona de máximos, vamos ya entendiendo y aproximadamente que el euro dólar se encuentra en una zona técnica muy bien alineado y que si trazamos aquí directrices, ¿vale? Absolutas que no relativas, ¿vale? Las directrices absolutas en este caso son necesarias para ver los puntos o los take profit finales, ¿vale? Algo que nuevamente hay un error de concepto muy grave, por cierto, en los traders que se inician, no saber diferenciar un simple concepto entre directrices alcistas, bajistas o soportes y resistencias entre absolutos y relativos, ¿vale? No saber diferenciar esto
nos puede dar a poder estar entrando, por ejemplo, cortos en una tendencia alcista o largos en una tendencia bajista, equivocándonos. Y sin embargo, también muchos novatos no entienden muchas veces que porque un mercado pueda subir un 1, 2, 3% en una semana al alza, porque el mercado va a buscar una directriz bajista absoluta, creen que el mercado es alcista cuando el mercado es bajista, ¿vale? Cuando el mercado es absolutamente bajista, pero no entienden lo que es ir a buscar o testear una directriz bajista absoluta. Por poner un ejemplo muy claro, la libra dólar, ¿vale? Para un novato esto es una tendencia alcista. Y pueden estar buscando largos en esta zona. ¿Por qué? Pues porque como tienen la mayor parte de ellos una visión cortoplacista, por esa razón la mayor parte pierden. ¿Por qué? Porque como sabemos en la pirámide, en el cortoplacismo hay una aleatoriedad que unida a la comisión o el spread que cobre el broker hace que no haya ventaja estadística. Por eso el 90, se habla que el 90% de los traders pierde, pero cuidado, no, es el 99%. El 99% de la gente que invierte en el day trading pierde su dinero, porque estadísticamente está demostrado que no hay ventaja estadística a largo plazo. Obviamente, esto es igual que la lotería. En la lotería hay alguien que gana, ¿vale? Entonces todo el mundo que no ha ganado se basa en el que ha ganado. Pero estadísticamente la lotería no es un sistema ganador, es perdedor, ¿de acuerdo? Pues por eso en el day trading es exactamente igual. Como alguien conoce a alguien de su primo segundo que ha ganado alguna vez, ¿vale? Se creen que en estas zonas temporales se gana. Sin embargo, y esto lo saben los brokers, y por eso la formación gratuita se orienta al day trading o al scalping, ¿vale? Porque se incentiva áreas del cerebro, desde el punto de vista de la amígdala, que recompensan automáticamente como la dopamina, ¿vale? El beneficio inmediato. Y esto, a nivel cerebral, está muy relacionado con la mente adictiva. Sin embargo, ¿vale? Y con obviamente, mente adictiva versus ludopatía. Pero sin embargo, la operativa swing trading, que es la operativa que más destacamos y que obviamente la de swing trading, position trading, que es la operativa ganadora, por esa razón los grandes inversores de la lista Forbes y grandes inversores profesionales se operan, ¿vale? Se dedican su operativa a operar swing trading, position trading. ¿Esto qué nos supone? Nos supone que ¿por qué operan estas operativas en temporalidades más grandes? Muy obvio, porque en esas temporalidades más grandes, obviamente, la aleatoriedad es menor, por tanto la ventaja estadística contra el mercado, contra las comisiones que cobra el broker, sigue siendo a nuestro favor. Esa es la razón fundamental por la cual las grandes leyendas de las inversiones han batido a los mercados durante muchos años y siguen batiéndolo, operando siempre en swing trading. Y no hay un solo trader que a 40, 50 años haya batido al mercado en day trading o en scalping. Y eso es un tema que la mayor parte de los traders que no ganan, que son novatos, primero ya desconocen, y la mayor parte de la formación que se orienta aquí. Pero esto no es porque el trading sea más rentable, sino que es más rentable para el broker. A partir de ahí, conflicto de intereses en absolutos. Si el broker gana por comisiones y muchos formadores están conectados con un broker, obviamente a nivel de comisión interesa que alguien se forme en day trading o scalping, porque va a ser como un hámster corriendo en una rueda. Cuanto más corra, cuanto más opere, más comisiones genera. Sin embargo, desde mi punto de vista, y como ahora podréis entender, el trading más rentable y el trading que os enseñamos en la pirámide de Trilogy Value, obviamente es el swing trading. Porque es un trading que primero, no deja que la aleatoriedad del mercado influya en el trading. B, el psicotrading es más fácil llevarlo porque se gestionan menos operaciones. C, es muy importante también entender que vamos a operar menos, por tanto vamos a tener menos comisiones, menos gastos en nuestra operativa. Y luego de también, obviamente, las operaciones dan mayor rentabilidad porque estamos cogiendo operaciones donde no vamos a buscar 10, 20 puntitos, vamos a buscar 400, 500, 1000 puntos o 2000 puntos en los movimientos. Por tanto, el libra dólar, movimiento muy potencial. Primer objetivo, 1.23 aproximadamente. Segundo objetivo, la zona del 1.21,5. Y como os decía, en eurodólar, sistema similar. En el caso del eurodólar estamos ya en un tercer toque de directriz bajista. Aquí lo tenemos, tercer toque de una directriz bajista. Y desde este movimiento, fijaros bien que potencial de 400 puntos también. Mismo movimiento potencial entre 400 y 500 nos está dando la libra dólar.
movimiento de euro dólar, 400 puntos, ¿vale? De caída potencial que tenemos aquí, muy interesante, donde podemos ver al euro dólar en siguientes sesiones, también gráfico diario, obviamente en gráfico diario es operativa pues a 1, 2, 3 semanas aproximadamente, ¿vale? Y la secuencia aquí también, time frame diario, buscando aquí un ratio 4:1, ¿vale? Aquí, como os digo, el análisis en el Market Vision, lo que es la gestión operativa completa, porque si no se aprende una gestión operativa completa, no hay ganancias. Y eso es otro error que tiene de los novatos. Los novatos creen que se puede ganar el trading cuando sé un poco, entonces gane. Y cuando gane más, entonces ya iría a formación avanzada. No, es mentira. Si no tienes formación avanzada, no vas a ganar. Vas a saber más o menos trading. Pero para ganar primero te tienes que formar de 0 a 100 y luego, ¿vale? Y luego ya podrás hacer dinero. Pero tienes que tener un conocimiento global. Esto es como poder ganar una carrera. No puedes ganar una carrera siendo piloto de motos si sabes andar algo en moto. Tienes que saber andar en moto. Por tanto, primero viene toda la formación completa en moto y luego puedes empezar a competir. Pero si no tienes la formación completa y habilidad en una moto, no puedes competir. Entonces la clave es fundamental. Entonces, en el trading igual, primero tenemos que tener el conocimiento global completo que damos a nivel de Master Trader Profesional, que como sabéis se avala posteriormente con el diploma, el primer diploma único en España que acredita como trader profesional, que os vale evidentemente para sector bancario, ¿vale? Para que podáis trabajar en el sector bancario. Pero obviamente yo considero que el valor más potente es el conocimiento que podéis aplicar para vuestras finanzas. Por tanto, en el euro dólar movimiento bajista, aproximadamente 400 pips. Esto nos da un stop loss en primera entrada de 100 pips. Recordar ratio 4:1 en time frame diario. Y luego, por otro lado, el dólar franco suizo, muy interesante, donde el dólar franco suizo se encuentra en una zona de soporte. Y aquí tenemos muy interesante aquí una divergencia, ligera divergencia, pero súper potente. Divergencia que, como sabéis, en zona 2, divergencia falsa, como explicamos en el nivel Master Trader. La divergencia falsa en segundos mínimos y la divergencia correcta en el tercer mínimo, ¿vale? Aquí ya no me pongo obviamente a detallar por qué la segunda es falsa, por qué la tercera es correcta. Como digo, está todo en la pirámide de Trilogy. Pero en esa divergencia muy, muy acertada, por cierto, para hacer aquí el barrido de los novatos, volvemos, hacemos la pérdida del anterior mínimo para hacer el barrido luego posteriormente en los segundos soportes y stop loss para posteriormente ahora sí ya el arranque, ¿vale? A partir de que hacemos time frame superior, analizamos situación técnica y que tenemos aquí pues bueno, una situación técnica muy interesante debido, voy a poner si quiero ir en 4 horas para verlo más detallado. Pero bueno, tenemos aquí la zona soporte, perdón, resistencia total, el 0,96 y medio, más o menos 0,96 y medio, 0,97, como el potencial a swing trading muy interesante que nos da unos 300 puntos de subida. Aquí como estamos haciendo el análisis en time frame de 4 horas a la hora de respetar las zonas de soportes y de mínimos, vale 300 pips de potencial de subida en dólar franco suizo, time frame de 4 horas, operativa swing trading, ratio 3:1, stop loss aproximadamente de 100 pips. ¿Vale? Ahí tendríamos el movimiento interesante. Y luego en el caso del euro-yen, muy interesante por correlación inversa. Recordad el yen japonés se aprecia ante caídas de los índices y fijaros que el euro-yen, obviamente, los pares euro-yen, dólar-yen, actúan como activo refugio. ¿Y cómo actúan como activo refugio? Bajando, cediendo, cayendo, como queráis decirlo. Pero cuando hay caídas en los índices, y los índices, como hemos visto, están en zonas de resistencia, el dinero escapa de la bolsa renta variable, busca renta fija, apreciación de los bonos y todos los cruces euro-yen, dólar-yen, CAD-yen abajo. Por tanto, la situación técnica, y analizamos ahora bien la situación de mínimos que teníamos aquí en el euro-yen y que por cierto estuvimos trabajando perfectamente. ¿Cuál es la situación técnica? Bueno, aquí lo tenemos en gráfico diario de una manera maravillosa. Voy a sacar aquí las bandas Bollinger, ¿vale? Para que podamos ver detalladamente la situación y que podamos ver que obviamente esta situación es absolutamente increíble.
¿Por qué digo esto? Porque estuvimos trabajando, ¿vale? Este pequeño canal alcista, pero atentos aquí, porque este canal alcista que tuvimos aquí en el Euroyen en los últimos días de junio, atentos porque ¿qué ha ocurrido? Ruptura de este canal alcista, ¿vale? Si queréis trazamos aquí, desplazamos, ¿vale? Aquí tenemos el canal, la estructura técnica de máximos y mínimos crecientes, pero, ¿vale? Con un rango aquí del canal intermedio y ahora fijaros bien cómo el precio ha roto a la baja el canal alcista, ha hecho un pullback perfecto dejándonos dos dojis, recordar que los dojis también nivel 2 de la pirámide de Trilogy Value, los doji, las velas japonesas, los candlestick, hay que estudiárselas, son figuras de cambio de tendencia depende de la tendencia previa, la tendencia previa aquí vienen dos velas blancas de interés comprador, se dan dos velas dojis justo en qué, en una zona técnica de resistencia de la media de 200, técnicamente en gráfico de 4 horas, con pérdida de un canal alcista por la parte inferior y tenemos un MACD por debajo de cero, también análisis técnico básico del máster profesional de la pirámide de Trilogy Value y fijaros bien cómo aquí, a partir de aquí, la línea Signal media 9 exponencial, ¿vale? Aquí como os digo, ya no me paro a explicar y detallar todos estos patrones, está todo explicado en la pirámide, la línea Signal de 9 exponencial corta a la barra del MACD, las barras del diferencial del 12.26. Esto, señal de venta evidentemente clara, reforzado por dojis a nivel de velas japonesas, reforzado por patrón técnico de ruptura de un canal alcista con pullback y reforzado todo ello por la correlación que hay, es donde decimos, suena la orquesta sinfónica por fin, correlación inversa con los índices, de tal manera que el yen se tiende aquí, punto de vista técnico, a que el yen se va a apreciar, está entrándole dinero al yen y está saliendo del euro, está saliendo del dólar, ¿vale? El dólar yen, podemos ver cómo también está reaccionando a la baja el dólar yen de una manera potente. El dólar yen técnicamente no es una zona muy interesante ya para entrar, sí que es más el euro yen, por tanto el dólar yen no lo vamos a operar, pero el dólar yen vemos que en el dólar americano contra el yen japonés el movimiento técnico ya está avanzado, además lo habíamos detallado en pasadas semanas, de que el dólar yen ya estaba para entrar corto. Nosotros seguimos buscándole, obviamente, cortos al dólar yen, pero ya simplemente mantener el posicionamiento corto por correlación primero directo con el euro yen, ¿vale? Y luego tenemos que tener en cuenta ese movimiento a la vez que cuando baja el euro yen, el dólar yen también bajan las bolsas, los índices bursátiles. Por tanto, todo esto, como podéis ver, está cuadrando absolutamente todo. Y aquí no hay ningún tipo de cambio. El movimiento del dólar yen es absolutamente perfecto. 100 pips en los últimos días. Y el movimiento debería continuar sin ningún tipo de cambio, otros 80, para buscar la zona del 106,11. Esto es el análisis técnico y situacional que estamos viendo desde el Market Vision de Trilogy Value de CFDs. Pero recordar que también tenéis nuestro Market Vision quincenal de opciones vanilla, que es una auténtica maravilla a la hora de analizar operativas quincenales para trabajar opciones vanilla. Y recordar que también para los que sois amantes y os gusta la diversificación profesional en acciones, tenéis también nuestro Market Vision mensual de acciones, donde el equipo de analistas que formamos Trilogy Value, creado por informáticos en algoritmos de trading, auditores de cuentas y empresarios que analizan el modelo de negocio, el know-how de cada empresa, junto con mi análisis técnico, hacemos unos informes absolutamente detallados de las empresas en la bolsas internacionales, tanto americanas como europeas, sobre aquellos valores que consideramos de mayor potencial técnico, fundamental y econométrico para los siguientes meses. Nada más, recordar que tenéis más información de toda nuestra formación profesional en trilogyvalue.com. Recordar que nuestra pirámide formativa es la única pirámide que forma a traders con título oficial avalado por la EF Business School, de tal manera que podéis tener una formación completa desde nivel principiante a nivel master trader profesional, para que os podáis dedicar profesionalmente a los mercados como traders avalados. Nos vemos la próxima semana.